Reciban un saludo muy especial. Mi nombre es Víctor Hugo Salazar y soy diácono permanente en la diócesis de London en la provincia de Ontario, en Canadá. Hoy quiero dar la bienvenida muy especial a todas las parejas que llegan a este canal virtual de Diaconando TV, Vida Matrimonial, el Diácono Recomienda. Hoy tendremos nuestra cuarta entrega acerca de la oración conyugal. Y hoy de manera muy especial quiero pedir la bendición de Dios para todos ustedes en este año que comienza. Pido que Él derrame sobre sus hogares el Espíritu Santo, que los proteja y les dé la gracia de crecer en su oración conyugal. Hoy vamos a ver varios aspectos que habíamos visto en el primer video de la oración conyugal que iban dirigidos a nuestro cónyuge. Hoy vamos a ver cómo en el contexto de la oración conyugal esos mismos aspectos aplican a nuestra relación con Dios. Nos encontramos que para que la pareja pueda crecer en la oración conyugal, ambos esposos deben de pedir el deseo de orar. También deben de tener el valor para experimentar la gracia de la conversión, ya que a través de que empezamos a orar con nuestro cónyuge, vamos a empezar a cambiar actitudes o ciertas acciones que no nos ayudan a crecer en la unidad de esposos ni en la unidad con Dios. Y también la comprensión de que la oración es más un don que nosotros recibimos del Espíritu Santo que cualquier resultado que nosotros podamos lograr por nuestros propios esfuerzos. En nuestro primer capítulo nosotros vimos cómo contemplar al cónyuge es muy importante, ya que permitimos que la belleza del cónyuge afecte lo más profundo de nuestro ser. Vemos cómo a través de nuestros ojos admiramos la belleza de ese cónyuge y esta belleza se convierte en un don y un regalo de Dios que guardamos en el corazón. Es precisamente aquí donde nosotros nos preguntamos cómo podemos contemplar a Dios en la oración. Primero debemos entender que nuestro cónyuge es un ícono de Cristo para nosotros, es la imagen de Cristo vivo para nosotros. Cristo llega a nosotros mediante nuestro cónyuge y nosotros llegamos a Cristo a través del amor que sentimos por nuestro cónyuge. El sacramento del matrimonio constituye un lugar para recibir a Dios y también para ser recibido por Él. Cuando contemplamos a nuestro cónyuge, estamos contemplando a Cristo mismo. Por lo tanto, toda nuestra vida de casados constituye virtualmente una oración a medida que profundizamos nuestro discernimiento para aceptar el misterio de la presencia de Cristo que ya se encuentra en el amor que nuestro cónyuge siente por nosotros y el que nosotros sentimos por él o por ella. Más allá de la presencia de Cristo en nuestros cónyuges, nos preguntaríamos de qué otras maneras podemos contemplar a Cristo cuando tenemos nuestra oración en pareja. Y aquí de pronto les podría dar este consejo que puede serles de mucha utilidad. Y es que cuando ustedes tengan su oración de pareja, traten de tener un crucifijo o una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Colóquenla entre sus manos o en una mesa al frente de ustedes. Y aquí es el momento en que ustedes le piden al Espíritu Santo que los guíe en su oración y fijen la mirada en el rostro del Señor. El crucifijo o la imagen del Señor les ayudará a ponerse en la presencia de Dios desde sus propios corazones. Esto también les ayudará a superar las distracciones y a tener una disposición correcta para la oración en pareja. Nosotros debemos ser conscientes de que Jesús está presente entre nosotros, de que es real, de que su espíritu nos conduce a una comunión más profunda con Él y también con nuestro cónyuge. Cuando contemplamos a nuestro cónyuge y admiramos su belleza física, en algún momento la esencia de ser de ese ser amado entra en nuestro corazón. De igual manera,
Cuando contemplamos la imagen de Cristo o estamos imaginando que estamos con Él, cuando leemos uno de nuestros pasajes favoritos de la Escritura, dejamos que el Espíritu Santo nos atraiga hacia la persona de Cristo mediante la imagen. Y allí empezamos a conversar con Dios. Sin que nos demos cuenta, el Espíritu Santo nos llevará a la presencia de Dios y ya no estaremos pensando más en el crucifijo o en la imagen. Cuando nos encontramos en esa presencia de Dios, le contamos a Él todo lo que nosotros tenemos en el corazón, de la misma forma que lo haríamos con nuestro cónyuge. Esta forma de compartir con la Santísima Trinidad constituye la forma más segura de crecer en nuestra intimidad con Dios. Es muy importante recalcar aquí que cuando los niños ven que sus padres oran juntos, ellos empiezan a recibir el oxígeno espiritual que los posibilita para recibir el amor de Dios, mediante la fe, la esperanza y la caridad de sus padres. También es importante recordar que nunca es tarde para que el oxígeno que produce la oración colme sus hogares. Nos encontramos ahora con un segundo punto, que es escuchar con atención. Y nos damos cuenta que después de contemplar al Señor, el segundo paso en nuestra oración es desear escuchar con atención a Dios. Después de que el Espíritu Santo nos ha llevado a la presencia de Dios, es allí donde nosotros comenzamos a aprender y a escuchar lo que Él nos dice. El poder entrar en conversación con Dios es fundamental para alcanzar la intimidad a la que todos estamos llamados a vivir. Este deseo de estar con Dios es lo que nos mueve a hacer cosas para encontrarlo, pero a veces nuestros deseos están dirigidos a otros fines que nos alejan de Dios. Tanto en la oración como en la vida matrimonial, queremos que nuestros deseos nos lleven a la comunión con el ser amado, no que ellos comiencen y terminen con la autocomplacencia. La manera como los cónyuges se escuchan mutuamente es similar al modo como prestamos atención a Dios. Escuchar con atención puede ser expresado simplemente como el compromiso de prestar atención a las palabras de su cónyuge y a la disposición del corazón de él o ella, de donde nacen estas palabras. Ello constituye asimismo la disposición que debemos tener para escuchar a Dios, prestarle atención y meditar su palabra y mirar cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. La palabra de Dios está claramente revelada en las Sagradas Escrituras y su manifestación hacia nosotros es siempre uniforme. Uniforme, ¿por qué? Porque Él es la verdad misma, transmitida a nosotros con un amor misericordioso. Sin embargo, encontramos que escuchar la palabra de Dios con atención desde el interior del corazón parece ser algo muy difícil para la mayoría de las personas. Ello se debe a que solo oímos nuestra propia voz y nos cuesta trabajo distinguir su voz, la voz de Dios, de la nuestra. En muchas ocasiones escuchamos mentiras que se han anidado en nuestro corazón y que han nacido de algún sufrimiento o incluso alguna influencia del maligno. A veces escuchamos cosas como: no eres bueno, no vales para nada, eres un fracasado. La voz de Dios jamás nos atacará. Él asiente o nos aleja suavemente de aquello que es inmoral, pero nunca nos condena como persona. Cuando escuchamos aquel tipo de voz, aquellos mensajes, es bueno que seamos conscientes de que esta voz no proviene de Dios. Dios nos habla a nosotros a través de las ideas que escuchamos en nuestra mente y a través de los sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Tanto las ideas como los sentimientos deben ser cuidadosamente discernidos.
Dios utiliza nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para colmarlos con la verdad. De allí que siempre somos invitados por Dios a poner atención a esa verdad. En algunos casos, Dios puede inspirar a personas a través de visiones, pero la mayoría de las veces lo normal es que cuando oremos podamos escuchar en lo profundo del corazón cosas como estas: te quiero, me perteneces, te perdono, deseo que te entregues a tu vocación. Dios habla suavemente, transmitiendo su voluntad mediante nuestros deseos, ideas, inclinaciones y sentimientos. La fe, la esperanza y el amor nos mantienen en comunión con el misterio del amor de Dios en Cristo Jesús. De allí que el acoger estas tres virtudes constituyen el fundamento más seguro para poder nosotros crecer en nuestra vida espiritual. Una cosa es cierta cuando oramos: si alguna vez escuchamos una voz que nos dice eres malo, eres un fracasado, no eres merecedor de mi amor, se trata de una herida emocional que está abierta y es como si esa herida nos hablara desde el mismo dolor. O es Satanás adhiriéndose a ese dolor tratando de llevarnos a la desesperación. Cuando perdemos totalmente la esperanza de vivir nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios, es entonces cuando Satanás logra que nuestra oración se disipe y él se anota una victoria. Escuchemos atentamente solo aquellas voces que conllevan la verdad en el amor y la misericordia, y nunca aquellas voces que expresan la condenación, aquellas que nos aíslan del amor misericordioso de Dios. Ahora llegamos al momento donde nosotros nos podríamos preguntar: cuando mis ideas, sentimientos y deseos están activos, ¿cómo puedo determinar cuáles vienen de Dios y cuáles no? En estos momentos podríamos utilizar las siguientes reglas. La primera es que cualquier idea que concuerde con las virtudes morales y la enseñanza católica debe ser obedecida como buena y proveniente de Dios. Les doy un ejemplo. No necesitamos entrar en una oración profunda para decidir si debemos ser honestos en el manejo de las finanzas de nuestros negocios. Robar está mal. Si nos sentimos atraídos a robar, sabemos que eso se trata de una tentación. Segundo, cuando oremos y no estemos seguros de que nuestros pensamientos, sentimientos y deseos provengan de Dios o de nosotros mismos, acudimos a un sacerdote o a un director espiritual de la iglesia para que nos oriente. Un tercer punto podría ser: podemos estar seguros acerca del origen de esos pensamientos, sentimientos y deseos haciéndonos estas preguntas sencillas. ¿Conllevan estas mociones afectivas el júbilo y la paz? ¿Profundizan esas mociones afectivas mi fe, mi esperanza y mi caridad? Si podemos contestar afirmativamente estas dos preguntas, podemos suponer de que esas cosas vienen de Dios. Por último, esas mociones afectivas nos dejan sintiéndonos áridos o agobiados y sin ningún ánimo o aliciente para que seamos santos o para que trabajemos en las cosas de Dios. Si contestamos afirmativamente, entonces de entrada podemos presumir que estas mociones o voces de nuestro corazón no provienen de Dios y debemos ofrecerles resistencia. Cuando usted y su cónyuge crezcan en su oración de pareja, podrán comenzar a funcionar como guías espirituales el uno del otro. Esta es una de las grandes bendiciones del sacramento del matrimonio. Es una bendición que Dios nos da, ya que Él le encanta afirmar su verdad y su amor mediante las palabras y la presencia atenta de su cónyuge. En la oración, nuestra actitud primordial consiste en prestarle atención a Dios en nuestro corazón.
Es así como nos encontramos que mucha gente se siente alejada de Dios o incluso piensa que Dios los ha abandonado porque les cuesta mucho trabajo practicar la disciplina de escuchar la voz de Dios en sus vidas y en la oración. Los cónyuges sienten también la misma sensación de aislamiento mutuo si no pueden practicar la disciplina de la escucha atenta. Si nos escuchamos mutuamente entre nosotros dos y a Dios, estaremos a salvo dentro de una comunión de amor. Este sencillo acto de escuchar con atención es muy importante para la felicidad y para el éxito de nuestra oración conyugal como esposos. No obstante, el proceso para convertirnos en buenos oyentes no es simple y puede conllevar en determinados momentos la angustia de la conversión. No obstante, entregamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades al poder y al amor de Dios para que Él nos dé su Santo Espíritu que nos permita ser mejores oyentes. Tenemos un tercer punto que es el arrepentirnos cuando hemos ofendido a Dios. Cuando somos negligentes en escuchar a Dios o en contemplar su belleza, no podemos recibir su presencia a niveles más profundos en nuestro corazón. Nos encontramos con la realidad del pecado y algunos pecados que son tan graves que obstruimos totalmente nuestra capacidad de participar en la vida de Dios. Estos pecados, primero que todo, debilitan nuestra voluntad y nublan nuestro discernimiento, conduciéndonos a elegir el mal en lugar del bien. En este caso debemos acudir al sacramento de la reconciliación, encomendarnos a Dios y rogarle que nos muestre su misericordia. Cuando vamos al sacramento de la reconciliación, es Cristo mismo el que se encuentra allí en la persona del sacerdote. Nos damos cuenta que de la misma manera que el perdón es fundamental en el matrimonio, ya que restablece la intimidad entre los esposos, también es muy importante para poder restaurar la intimidad entre Dios y nosotros. En el caso del pecado mortal, el arrepentimiento y el perdón divino nos devuelven a la vida literalmente, de modo que podamos tener vida y vida en abundancia, como nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. Cuando pecamos, dañamos nuestra capacidad de seguir a Cristo y a su voluntad, de recibir su amor y de ser enviados en misión después de haber sido alimentados con su cuerpo y su sangre en la Sagrada Eucaristía. El arrepentimiento nos reconcilia con Dios. La gracia y el amor de Dios siempre toman la iniciativa y nos animan a regresar a Él. Es aquí donde nosotros debemos preguntarnos, ¿aceptamos regresar a Dios arrepentidos? Dios siempre nos mueve al arrepentimiento y a restablecer nuestra comunión con su amor a través de nuestra conciencia. Aquí es muy importante el tener una conciencia bien formada, y para tener una conciencia bien formada debemos cultivarla y sustentarla en las siguientes fuentes: la lectura de las Sagradas Escrituras y su meditación a través de la Lectio Divina, la lectura del Catecismo, porque a través de esta lectura del Catecismo vamos a conocer mejor la fe y en qué es en lo que nosotros creemos como católicos. También el leer la vida de los santos nos puede ser de gran ayuda para formar nuestra conciencia. La escucha atenta de su cónyuge, siguiendo eso, otra forma de formar la conciencia. Seguir los consejos de un director espiritual. La fraternidad con otros miembros de nuestra comunidad parroquial, ya que todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y es como si nosotros fuéramos piedras vivas que nos amolamos los unos con los otros
para crecer y ser más parecidos a Dios. Sustentar la conciencia de una manera tal significa darle una buena formación. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que nadie nace con una conciencia bien formada. Ello solo se logra en función de quién y a qué prestamos atención. Si no desarrollamos una buena conciencia, corremos el peligro de perder de vista el hecho de que muchas de nuestras decisiones y de nuestras acciones están en contravía con el plan que Dios tiene para nosotros. Es así como en ciertas ocasiones podríamos terminar necesitando mayor aceptación por parte de la sociedad o pensar que necesitamos más diversión o más actividad. Todo este tipo de cosas lo único que nos deja a nosotros es con un sentimiento de desasosiego. Solemos alcanzar la paz cuando decidimos alejarnos de las distracciones para volvernos más sencillos. Y ser sencillo es lo que el corazón de los seres humanos busca realmente y aquello que la gracia de Dios nos ofrece. Si nosotros contamos con el valor para arrepentirnos, ello implica poner a Dios y a nuestro cónyuge primero que nosotros mismos. Muchas personas miran el hecho de llevar una vida sencilla como algo que es estéril, cuando la verdad es que, por el contrario, es un camino a la plenitud. Ahora nos podríamos preguntar cómo podemos nosotros recibir perdón después de que nos arrepentimos. Cristo anhela que nos arrepintamos de nuestros pecados, de modo que podamos recibir su vida plenamente de nuevo. El pecado disminuye nuestra capacidad para conocer su amor, para sentir su consuelo y nos hace emprender una ruta que podría amenazar nuestro retorno a su amor y a su gracia, si nos permitimos permanecer alejados de Él conforme pasa el tiempo. Cristo nos perdona desde la cruz. En medio de su crucifixión, Él se entrega al Padre por amor a nosotros. Nosotros quienes lo hemos rechazado cuando lo ofendemos con nuestros pecados. Él suplica al Padre que perdone todos nuestros pecados. Él nos perdona acogiendo en su corazón todos esos pecados y presentándoselos al Padre, que misericordiosamente nos da sanación y la reconciliación. Solo Dios puede perdonar el pecado porque éste constituye un acto que nos desarraiga de Él. Nosotros por nuestro propio esfuerzo no podemos encontrar el camino de vuelta a Dios. Solo Dios nos puede traer de vuelta a través de su perdón. Por lo tanto, para recibir el perdón debemos acercarnos al misterio de la cruz. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Dónde se ofrece esa gracia? ¿Dónde fluye ahora y eternamente? La gracia y la vida de Dios se nos ofrecen continuamente en los sacramentos. Cuando participamos de los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía, permitimos que Dios nos sane y nos reconcilie con Él. Es entonces cuando recibimos su amor y toda su vida. Arrepentirse significa entrar dentro de sí, y no sé si de pronto ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo está cuidando los cerdos y llega un momento en que él recuerda a su padre y todo lo que tenía con su padre y dice, y entró dentro de sí. Es como si en ese momento él hubiera estrenado su cerebro. Y es que cuando nosotros nos arrepentimos, literalmente significa que nosotros entramos dentro de nosotros mismos para optar nuevamente por la vida sencilla, la vida de la comunión con la Santísima Trinidad. Cristo nos perdona por y mediante el poder de la cruz. Es como recuperar nuestra identidad de hijos de Dios. Es empezar a restablecer esa imagen y semejanza que hemos perdido y que se ha venido desfigurando por todos los pecados que hemos cometido. Es fundamental que vinculemos nuestra
que vinculemos nuestra humanidad a este acto de entrega y de amor sacrificado que Cristo hace en la cruz. Y esto nosotros lo podemos hacer a través de tener una vida sacramental. ¿Cómo nos arrepentimos? No sé si ustedes recuerdan el pasaje del Evangelio en que un hombre tiene 2 hijos. Se dirige al primero y le dice: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en mi viña. Y él responde: no quiero, o no lo voy a hacer. Pero después se arrepiente y va a trabajar a la viña. Eso es lo mismo que sucede con nosotros cuando uno se arrepiente, cambiando de parecer. El Espíritu Santo nos invita a trascender la mente que nosotros poseemos ahora para tomar la mente de Cristo. Comenzamos el proceso de asumir la mente de Cristo cuando su Espíritu guía nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros deseos, cuando optamos por vivir en la realidad. Si hemos cometido pecados deliberadamente, admitámoslo en el sacramento de la reconciliación. Acudamos a Jesucristo a través del sacerdote, a quien le vamos a decir nuestros pecados, y dejemos que el corazón misericordioso de Dios nos dé la absolución a través de esas manos sacerdotales. Nunca podremos recibir el perdón de nuestras faltas si no las reconocemos, y si por el contrario tratamos de esconderlas o tratamos de echar la responsabilidad de lo que nosotros hemos hecho a otras personas. Nunca recibiremos la misericordia divina en toda su plenitud si actuamos de esa manera. Solo la misericordia divina puede reintegrarnos a una intimidad con Dios vibrante y creciente. Si no perdonamos a nuestro cónyuge y no recibimos el perdón de él o ella, la comunión se debilita, se desintegra y eventualmente se hace tan frágil que nuestra relación se puede romper. De la misma manera que buscamos a nuestro cónyuge para restaurar los vínculos debilitados o rotos cuando hemos sido desconsiderados o infieles, de la misma manera debemos apresurarnos a restablecer el vínculo de comunión con Dios. Si nosotros hemos podido volver a nuestro cónyuge y buscar su rostro nuevamente, entonces seguramente podremos buscar el rostro de Dios, especialmente porque su gracia siempre nos está llamando y nos respalda para que nosotros podamos volver a Él. A modo de resumen podríamos decir: Dios nos llama para que lo contemplemos, lo escuchemos con atención y nos arrepintamos cuando hayamos debilitado o quebrantado nuestra relación con Él. Aquí, las virtudes y las gracias de la relación conyugal reflejan también las virtudes y las gracias de la comunión que nosotros debemos tener con Dios. Las dos relaciones exhiben una dependencia recíproca y utilizan las mismas prácticas para proteger la unidad mutua y la unión con Dios mediante el otro. La oración es un acercamiento a Dios misericordioso para recibir su presencia y su amor. La comunión conyugal es un acercamiento recíproco para conservar el vínculo de amor y permanecer en la presencia del otro, para continuar en la realidad. El día de nuestra boda nosotros prometimos comenzar una vida juntos, unidos. Por lo tanto, esta realidad de nuestro matrimonio es la realidad de la vocación a la que Cristo nos ha llamado. Dios nos ha reclamado como algo suyo. Nos ha buscado durante toda nuestra vida para ampararnos y mediante su amor atraernos hacia Él. Él anhela que jamás nos apartemos de su presencia, y cualquier cosa que nos aleje de la misma, como el pecado, nosotros debemos rechazarlo y evadirlo a toda costa. Por designio de la gracia de Dios que se encuentra en nuestro cónyuge, nosotros podemos tener una relación más estrecha con Dios.
Debemos ser conscientes de que Dios siempre está a favor de nuestro matrimonio y de que en ninguna forma jamás Dios nos va a animar a que nos apartemos el uno del otro. Dios está luchando para que nuestro vínculo siempre se mantenga fuerte y para que podamos permanecer en la realidad con el poder de su amor. Continuamente estamos eligiendo entre el bien y el mal. Yo les aconsejo que siempre elijamos el bien, siempre elijamos a Dios y también al mismo tiempo permitamos que Dios nos elija a nosotros. No nos hagamos los difíciles, aceptemos ese amor de Dios que viene en nuestra búsqueda. La oración y la comunión plena del amor mutuo son vínculos complementarios de la comunión. Si amamos a nuestro cónyuge, podremos orar. Si amamos a Dios y permitimos que Él nos ame, nosotros, los esposos, podremos encontrarnos y permanecer en su presencia hasta que la muerte nos separe. Yo les agradezco estos minutos que ustedes han empleado en escuchar este video. Si ustedes piensan que este video puede ser de utilidad para alguna pareja, por favor compártanlo, suscríbanse al canal para que puedan seguir escuchando los videos y las meditaciones de todos los diáconos que están participando en este proyecto. Deseo para ustedes nuevamente que Dios los llene de mucha gracia, de su amor, para que puedan crecer en ese don que es la oración conyugal, que los mantenga siempre unidos. Bendiciones.